Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien, vamos a orar por el día de hoy. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a tu palabra, de poder leerla, Señor. Hoy tenemos este tiempo, Señor, y hoy te ruego, Señor Padre, que permitas que podamos tener la sensibilidad para poder escucharla. Nos concedas también la capacidad, Señor, en ese caso a mí, para poder exponerla con fidelidad, con temor, Señor. Por favor, las limitaciones que hay en mí, tú aún las uses para tu gloria. Y así confío, Padre, en que nos concedes una mañana, Señor, en la cual podamos ser nutridos y edificados por tu santa y bendita palabra. Te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Como saben, estamos en la serie expositiva de la primera carta a los Corintios y corresponde al capítulo 2, versículos 6-16, que es el que he leído. El pasaje o el título para hoy es la sabiduría que solo el Espíritu puede revelar. Hermanos, a los hombres Dios nos ha dotado de muchas capacidades. Somos personas o seres humanos que tenemos la capacidad de pensar, que podemos aprender, que tenemos o desarrollamos conocimiento muy amplio. La evidencia pues es la forma en la cual la tecnología ha avanzado. Somos personas que tenemos estudios o como seres humanos se ha logrado que se haya avanzado en muchas áreas del conocimiento. Pero ninguna ciencia, ninguna área de conocimiento nos puede llevar a Dios. ¿O ustedes han conocido a alguien que la ciencia, la filosofía le haya llevado a Dios? Ese es el argumento que el apóstol Pablo viene desarrollando. Recuerden que él ha dicho respecto a los problemas de división en la iglesia que los corintios tienen su confianza en la sabiduría humana. Ellos ponían su atención en que los predicadores fueran elocuentes, fueran llenos de muchas capacidades retóricas, pudieran captar la atención de su audiencia. Eso era lo que para ellos era eminente, lo que ellos priorizaban. Y ya hemos hablado del contexto, del por qué hacían esto. Eran una ciudad griega que estaba inmersa en todo ese tema de filosofías, influenciada por los grandes filósofos de la civilización griega, y que para ellos este era algo relevante. Y que la ciudad de Corinto, al ser tan importante en el tránsito comercial, religioso, deportivo, fue el mundo el que ingresó a la iglesia de Corinto.
Y particularmente el problema que está presentando el apóstol Pablo es todavía las divisiones. Más bien está como que sacando las principales motivaciones que llevaron a los corintios a poder confiar en este tipo de personajes o priorizar esas características en estos hombres. Entonces, hay algunas cosas que quiero que podamos nosotros aclarar para poder comprender cómo yo puedo conocer a Dios. ¿Cuál es la forma en la cual yo puedo comprender los pensamientos de Dios? La pregunta sería, ¿cómo podría el hombre descubrir por sí mismo los pensamientos de Dios? ¿Podría sin la palabra? ¿Podría sin la Biblia? ¿Cómo podría una criatura finita como nosotros comprender la sabiduría del Dios infinito? Recuerden que Pablo ha presentado ese contraste y lo va a enfatizar ahora más. La sabiduría del hombre, que repetimos, no quiere decir que Pablo no o enseñe que no deben estudiar o que no deben prepararse o que no deben de tener alguna área de conocimiento en la cual puedan desempeñarse. Y eso es importante porque este pasaje creo que ha sido o es uno de los que se ha malinterpretado de muchas maneras. ¿Podría un pecador cuya mente está afectada por el pecado llegar por su propia capacidad a conocer los propósitos eternos de Dios? Hay personas que yo he conocido, y no sé si ustedes también, que les gusta la metafísica, les gusta involucrarse en aspectos de ocultismo, les gusta la filosofía o cosas o cuestiones en las cuales ellos están tratando de buscar respuesta y por lo regular dicen es que yo estuve con esta agrupación, estuve con esos también, estuve con estos otros, pero todavía tengo dudas porque estos dicen una cosa, estos dicen otra cosa. Y muchas de esas corrientes filosóficas o ideológicas evidentemente no provienen de la Biblia, o si toman parte de la Biblia, realmente distorsionan el mensaje. De tal manera que, recuerden, estos hombres tenían una fascinación con la sabiduría humana. Para ellos, ver a una persona elocuente era el centro de su atención. Ellos querían una figura, un liderazgo que los guiara, y en cierta manera es parte natural, porque ellos admiraban, como repito, la elocuencia, admiraban el conocimiento, admiraban a los predicadores que tienen ciertas capacidades humanas, y ellos medían a estos hombres en base a esos dones que estos tenían. De tal manera, hermanos, que lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es, por medio de dividir el pasaje en tres, que es del 6 al 16, cómo puede el hombre llegar a tener el conocimiento de Dios. ¿Existe alguna sabiduría que es verdadera? ¿Hay algo que es absoluto? Recuerden que estamos en una época en la cual hacen referencia a que los hombres tienen sus propias verdades, a que cada quien tiene su propia versión, a que cada quien se percibe como él quiere hacerlo. Repito, ¿acaso dice Pablo que no se debe estudiar porque hay ciertas corrientes fundamentalistas que surgieron en Estados Unidos o inclusive en Europa por temor a todas las corrientes del Renacimiento, todas las corrientes ideológicas del avance de la ciencia, que ellos, en lugar de poder abrirse para presentar una defensa del Evangelio, lo que buscaron es aislarse? De ahí viene el término fundamental o fundamentalista, donde ellos enseñan que los hombres o sus jóvenes no deben prepararse académicamente, sino que más bien deben de concentrarse en las áreas de la Biblia, del conocimiento, y que no deben de hacer uso de ninguna ciencia o arte, o inclusive arte también, que puede ser algo que los cristianos han abandonado muchas veces. No sé si esto se les hace relevante para la época en la que vivimos. Fue relevante para Pablo poder dar respuesta a estas preguntas, y lo es evidente para nosotros. Entonces, tenemos que concluir que la única forma de poder conocer a Dios es por medio de las Escrituras. La única forma en la cual nosotros comprendemos el Evangelio es por medio de la Biblia. Si pudiéramos resumir el argumento central de lo que yo quiero comunicar, es que la verdadera sabiduría no procede de los hombres, sino que se da por medio de conocer a Dios por medio de su palabra.
y es el Espíritu Santo, quien es Dios también, que nos ilumina. Y hay tres conceptos que yo quiero que ustedes aprendan. No sé si ya lo han escuchado antes, yo creo que sí, porque yo mismo se los he repetido, pero uno de ellos es revelación. ¿Han escuchado ese término? Dios me reveló. Hay otro que ya lo hemos aprendido mucho, que es el tema de la inspiración. Como Dios dio su palabra a los hombres. Y nosotros creemos en la doctrina de la inspiración. Pero hay otra que debemos aprender, y espero que ustedes también la hayan conocido, hayan leído, que tiene que ver con la iluminación. Amén. De estos tres conceptos, ¿cuáles son los que ya conocen? ¿Conocen lo que es o han escuchado acerca de la revelación? Sí. ¿Han escuchado acerca de la inspiración? Sí. ¿Y de la iluminación? También. Muy bien, este pasaje lo vamos a dividir en tres encabezados, y el primero es poder ver de los versículos 6 al 9 que la sabiduría de Dios estuvo oculta al mundo. ¿Qué es lo que Pablo va a decir aquí? La sabiduría de Dios estuvo oculta al mundo. De los versículos 10 al 13 vamos a ver que la sabiduría de Dios fue revelada por el Espíritu Santo. Y el tercer encabezado es que solo quienes tienen el Espíritu pueden discernir la sabiduría de Dios. Son tres encabezados que vamos a desarrollar y que podamos considerar quizá esta pregunta tanto a los corintios como a nosotros. Escuchen, ¿por qué están impresionados con la sabiduría de este mundo cuando ustedes han recibido algo infinitamente superior? La sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes son cristianos, son creyentes de algún tiempo o quizá un poco tiempo, pero realmente Cristo está en ustedes y ustedes han creído en el Señor y el Espíritu Santo está en ustedes. Realmente de ahí viene que los hombres que no tienen a Cristo realmente consideren que lo que hacemos es, ¿se acuerdan lo que dice Pablo? Locura. Lo que es algo que es locura, que es ilógico. Recuerden que los griegos enfatizaban mucho el poder, la autoridad, el dominio, la grandeza. Eran deportistas, tenían los juegos ístmicos en Corinto. Querían a los grandes filósofos. Querían ver gente poderosa. Pero lo que nosotros predicamos, o lo que Pablo predicaba, era mostrar la debilidad o su debilidad propia, y a la vez un mensaje que para ellos era débil también, creer en un hombre crucificado que fue asesinado de la peor forma en Judea y que para ellos era locura. Lo cierto es que, como habíamos visto antes, para los llamados, para aquellos que el Señor llamó, es que este mensaje o la predicación de Pablo se hizo evidente. Hermanos, ustedes han escuchado el término, se lo repito otra vez, revelación. Sí. Dios me reveló. Muchos de nosotros venimos de contextos donde iglesias pasadas se enfatizaba mucho que a ciertos hombres Dios los dotaba de una forma superlativa, de tal manera que ellos podían captar como que el mensaje de Dios y decían, Dios me reveló esto. ¿Han escuchado hombres así? O mujeres también, personas que decían, Dios me ha revelado esto, y eran cosas que no estaban en las Escrituras y que las personas creían o han creído, porque suponíamos, aún con este texto, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado, y entonces pensamos que eran como seres o hermanos que habían alcanzado una madurez tal que como que Dios les hablaba directamente. No sé si eso percibían ustedes. La revelación es el acto mediante el cual Dios da a conocer lo que el ser humano no podría conocer por sí mismo. Es decir, la revelación, según la Biblia, es la forma en la cual Dios se comunica con los hombres y les da a conocer misterios o cosas que no se podrían conocer a menos de que Dios se las revelara. Amén. Pero este término, evidentemente, se aplica para los autores bíblicos. Ahí viene el siguiente concepto, que es el de la inspiración. ¿Cómo creemos o cómo podemos confiar que la Biblia que tenemos en su total contenido de versículos y capítulos, libro por libro, es confiable? ¿Pueden ustedes saberlo, afirmarlo? De repente nos encontramos con personas judaizantes, por ejemplo, hoy todavía hay muchas, han proliferado mucho, y normalmente siempre enfatizan es que la ley dice, es que la alimentación, es que el día del sábado,
Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y a veces citamos, ellos dicen, es que el Nuevo Testamento no es tan confiable. Porque ¿sabes tú que fue escrito en hebreo, pero que ahora lo pusieron en griego? ¿O sabes tú que Cristóbal Colón vino y trajo a muchos judíos? O sea, te están sacando cosas que ni siquiera tienen fundamento. Tratan de soportar su supuesta revelación en base a cosas que no tienen ningún sostén. Y de la misma manera, muchas personas pueden afirmar que tuvieron experiencias, sensaciones, o escucharon, o Dios les dijo. ¿Cuántas sectas no han surgido de eso, hermanos? ¿Cuántas sectas no han surgido de que Dios me dijo, yo tuve un encuentro, Dios me habló, tuve un sueño, yo estuve en el monte, en el cerro, Dios me cambió el nombre, Dios me mandó a esto? ¿Cuántos no han surgido de esa manera? Y esto es bastante peligroso porque la doctrina de la inspiración bíblica es una firme ancla que podemos argumentar y mostrar de la misma Biblia, que no se refiere tanto a la forma, sino que se refiere a la fuente. Recuerden que la palabra inspiración es del griego teuneustos, que se traduce al español como inspiración, pero que en el origen trata de mostrar que Dios es la fuente de la inspiración. Y por ejemplo, Pedro, en su segunda carta, capítulo número 1, versículos 20, 21, habla acerca que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no olviden que el Espíritu Santo es Dios mismo, que es algo que Pablo va a mostrar aquí. Entonces la revelación es algo real para aquellos que Dios les reveló y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el tercer término es el que yo les dije, el de iluminación. ¿Alguien entiende qué es iluminación? Nosotros que tenemos hoy la palabra de Dios completa, que no creemos en que hay que agregarle más, que no creemos en profetas o apóstoles, que Dios les habla directamente, porque si eso fuera así, tendríamos que considerar que la Biblia no fue terminada y que hay que seguir agregándole lo que tal personaje dice, porque es la revelación que Dios le ha dado. Y es prácticamente lo que ellos dicen. Mira, aquí tienes tú tienen el logos, algunos lo dicen de esa manera, pero tú necesitas el rema. La letra llega hasta el techo, pero tú debes llegar más allá. Eso se enfatiza mucho. Lo que como cristianos y teológicamente correctamente se debe decir es que Dios nos ilumina para comprender la palabra que ha sido revelada y que ha sido inspirada por Dios. Ese sería o es la forma correcta de poder hablar acerca de las Escrituras. Dios me ilumine, la iluminación del Espíritu Santo para poder entender y comprender lo ya escrito. De tal manera que la iluminación es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Entonces la revelación es la verdad de Dios, la inspiración es como Dios garantiza que su mensaje llegue, y la iluminación es la capacitación que Dios mismo hace para con los creyentes para comprender y discernir la verdad. Repito, ¿comprendieron los tres conceptos? Sí. Revelación, iluminación, inspiración. ¿Sí? Eso es importante porque vamos a verlo también en el texto. Vamos entonces al primer encabezado que titulamos La sabiduría de Dios estuvo oculta al mundo. La sabiduría de Dios estuvo oculta al mundo. Y vean lo que dice Pablo en el versículo número 6. Y él comienza diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ese sin embargo es clave, porque recuerden que no es una carta que se escribió seccionada, sino es una que va en una sola pieza, y que el argumento de Pablo viene desde atrás. El versículo anterior entonces es el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría nuestra no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Repito, no es que Pablo esté en contra de la sabiduría humana, las ciencias, el conocimiento, el arte, todo lo que hemos mencionado, pero Pablo no es que dice que nosotros no hagamos caso a la sabiduría, sino que él va a distinguir entre dos tipos de sabiduría: la sabiduría de este siglo y la sabiduría de Dios. Luego el versículo completo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen. Recuerden que la palabra siglo, no sé, se traduce en otras versiones como mundo, pero que cuando hablamos del mundo no se refiere al globo terráqueo, el planeta en el que vivimos, sino al sistema ideológico de pensamiento, a las corrientes ideológicas que priorizan este mundo en la mente de las personas y que van contrario a la palabra de Dios. Ese es el mundo en la Biblia, y lo contrastante es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Lo que Pablo le está diciendo es: no confíes en tu pensamiento como autoridad suprema por encima de la de Dios. Y por eso es que nosotros debemos de priorizar siempre comprender y conocer y leer y estudiar, meditar la Biblia. Y hacerlo de forma como lo estamos haciendo. La intención es que como se predica, ustedes también hagan el ejercicio de leer sus Biblias. De que ustedes lean también las Escrituras, no como que yendo de un pasaje a otro. Yo sé que a algunas les llegan devocionales y les dicen esa sección, y es bueno en cierta manera, pero no desestimen hacer una lectura organizada y prioricen también cuidar la predicación fiel del Evangelio. Entonces, la razón humana es un buen instrumento, porque por medio del conocimiento, la sabiduría, la ciencia, hemos llegado hasta estos días, pero no por encima de Dios. Es decir, es solamente un instrumento, algo que Dios mismo ha provisto para su gloria, pero no debe de robar la gloria del Señor. Entonces, recuerden otra vez más, ellos querían predicadores elocuentes, impresionantes, alguien que les produjera admiración, alguien al cual pudieran aplaudir, pero esas características que para ellos eran importantes no nacen de Dios. ¿Por qué creen ustedes que tantos hombres que siguen a cierto hombre o inclusive a cierta mujer la idolatran tanto y justifican cualquier cosa que haga? Porque su fe está en esa persona y no está en Dios. Ya hemos visto de los influencers de la fe, de cómo son personajes que en redes sociales se presentan de una forma pues con cirugías, con ropas carísimas, y que el mensaje que proyectan es: tú debes ser como yo, un cristiano como yo, que viste, habla y vive de la manera en que yo vivo. Contrario también, en otro caso, hay grupos sectarios que justifican y aman a sus líderes sin importarles lo que haga tal personaje. Pero eso es porque no han atendido al mensaje del apóstol Pablo, que dice: prioriza la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría humana. Pueden ser personajes que un dominio completo de las masas, pero son personajes que cuando estos caen llevan consigo a muchas personas que al final de cuentas dicen: yo no quiero nada de Cristo porque esto es el cristianismo, o piensan que eso es el cristianismo. Así que esta sabiduría, la que es de este mundo, sus ideas pasan, las corrientes ideológicas pasan, los sistemas, los títulos, las teorías pasan, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Amén. El versículo 7 dice de esta manera: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría de Dios, que era un misterio, la cual era oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, lo que nosotros creemos y afirmamos es la Biblia. Pero piensen en esto: nosotros tenemos la Biblia en su totalidad, los 66 libros. Creemos y afirmamos que estos son inspirados por Dios. Creemos, los enseñamos, los hemos creído por muchos años, inclusive por siglos los cristianos los han creído, pero para los hombres del Antiguo Testamento no tuvieron la revelación completa, o a lo mejor no es que no fuera completa, bueno, sí, más bien no era completa, porque para ellos era solamente algo que se estaba anunciando. Por ejemplo, cuando ven Génesis 3:15, ellos lo único que entienden, Adán y Eva, es que algún día Eva tendría un hijo y que este hijo los redimiría del pecado. Ellos quizá pensaron que podría ser Abel o quizá Set, pero eso apuntaba a algo mucho mayor. Quizá David pensaba que su hijo Salomón podría ser ese que se sentaría en su trono y reinaría para siempre, pero conocemos la historia de Salomón. Pero la profecía hacia el respecto de Salomón, o de David, perdón,
iba mucho más allá. Y es ahí donde, por eso es que enfatizamos tanto la centralidad de Cristo por sobre todas las cosas. En la escuela bíblica de vacaciones tuvimos un primer día, y este primer día aprendimos que Jesús es el Hijo prometido de Dios. Esa era la verdad bíblica del día número 1. Y lo que enfatizamos es que Jesús no es que empezó a existir en el Nuevo Testamento, sino que es de la eternidad, y que el Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las cosas que estaban o que se hablaban acerca de Cristo. De tal manera que cuando Pedro tiene ese entendimiento y él dice, tú eres el Cristo. Ellos llevaban siglos esperando al Cristo hasta que se manifestó. Recuerden a la samaritana, ella decía, sabemos que ha de venir el Cristo. Entonces ellos estaban esperando al Mesías. Quizá con el cántico de Ana pensaban, hablando del ungido. Es decir, cuando ustedes ven el Antiguo Testamento, hay vestigios que van mostrando y van apuntando, y cada vez más los profetas van afirmando cosas que van a tener un cumplimiento en Jesús. De tal manera que por eso Pablo, cuando llega a esta iglesia, él no quiere saber ninguna otra cosa más, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Y no quiere enseñar otra cosa más que no sea a Jesús y a este crucificado. Y el mensaje de los cristianos debe ser Cristo y este crucificado. Con esto quiero decir, con el mensaje de salvación que evidencia nuestra condición humana y la necesidad de venir a Cristo. Por medio de Él somos reconciliados con el Padre, que estábamos enemistados con Él. Él murió, fue sepultado y resucitó. Y nosotros somos llamados a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Ese era el simple mensaje de Pablo y es el mensaje que debemos hoy también nosotros proclamar. De tal manera que lo que Pablo afirma es, en el 7 lo leo otra vez más, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos supieran, hubieran sabido, si cada uno de los gobernantes, Anás, Caifás, hubieran tenido conocimiento de quién era Jesús, lo hubiesen crucificado. Jesús les mostró evidentemente que Él era el poderoso Hijo de Dios. Cada señal manifestó su gloria. Él mismo abiertamente se los afirmó. Pero ellos no le creyeron, más bien le llevaron a la cruz. La pregunta aquí, o la afirmación que hace Pablo, es que ninguno de los príncipes de este mundo conoció que Jesús era el Mesías, porque si lo hubieran conocido, nunca le habrían crucificado, porque Él es el Señor de la gloria. Él es el Señor, nunca lo hubieran matado. Y aquí viene el versículo, en el versículo número 9, que hemos mencionado, que es tan mal interpretado, cuando dicen, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pregunta, según lo que hemos expuesto, ¿de qué habla Pablo? ¿De las revelaciones superlativas que algunos hombres tienen? ¿De las experiencias que ellos dicen que experimentan a lo largo de sus vidas cuando estuvieron en un lugar oculto, en una cueva, en un cerro? ¿De cómo un ángel vino y les mostró alguna verdad y les dijo, tú eres el elegido y tú eres el que vas a fundar una iglesia y esa va a ser la luz? ¿Esa es la verdad? No. Pablo está hablando del simple mensaje del Evangelio. Esa es la revelación que él está argumentando desde toda la carta para mostrarnos que esa salvación estaba reservada para nosotros y fue oculta para otras generaciones antes de Cristo, pero que ahora por medio de Jesús es clara y visible. Por eso Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Amén. Entonces no se trata, otra vez, de ciertos hombres que han tenido experiencias o que justifican este pasaje para decir, Dios me habló, o Dios me reveló, o Dios me dijo. Eso es muy importante para que no caigamos nuevamente en trampas de hombres. ¿Sí, mis hermanos? En ese contexto, Pablo está principalmente hablando de lo que iría con el Mesías, con Jesús, y no de otra cosa, sino Cristo. Por eso es lo que ojo no descubrió, lo que oído no descubrió, lo que el corazón humano no produjo
todo Dios lo da a los hombres que pueden poner su confianza en el Señor. Esta parte de este sermón es como la forma en la cual un padre le dice, no sé si ustedes alguna vez lo dijeron, o a un niño, sobrinito, le dicen, te tengo una sorpresa. Y el niño quiere saber, ¿pero qué es? ¿Qué es? Dime, ¿dónde lo tienes? ¿Qué lo escondiste abajo de la cama? Y lo buscan por todas partes. ¿Quién es el único que puede mostrarle esa sorpresa? El papá. Hasta que le diga, ¿sabes qué? Está aquí y esta es esa sorpresa. Es lo que Dios hizo con los hombres. Reservó ese misterio y lo entregó por medio de Cristo y de su evangelio a todos los hombres. El que estaba reservado antes de los siglos y que ahora es notorio y evidente y del cual somos nosotros llamados a ser proclamadores. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. La segunda sección, que tiene que ver con los versículos del 10 al 13, tiene que ver, sí, es cierto, es un misterio, pero ¿quién va a revelar este misterio? Si ustedes recuerdan, cuando terminamos el Evangelio de Juan, Jesús dijo, yo me voy a ir, pero deben saber que es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces yo podré enviarles al otro Consolador, y Él les revelará, o Él les hablará, o Él les mostrará, Él les convencerá. Ay. Entonces deben saber que en esta sección lo que vamos a aprender es que la sabiduría de Dios fue revelada por el Espíritu Santo. ¿Cómo llega a ser conocida la luz o la revelación o la iluminación? Por medio del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Observemos el texto, versículo número 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se dan cuenta cuando leemos los pasajes de forma secuencial organizada? ¿No hay posibilidad de que los distorsionemos? No. Y es tan claro como el agua. Estamos hablando que hubo un misterio reservado. Cristo crucificado. Y que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si yo tengo una amistad con alguien y somos muy amigos, yo conozco quizá lo que le gusta, conozco quizá a su familia, conozca quizá algunos aspectos de la historia de su vida, pero hay cosas que yo no puedo descubrir y que él, a menos que él me las cuente, yo podré saberlo. Lo que dice Pablo es que así como el hombre guarda sus secretos, así ahora Dios mismo, que se ha manifestado, se ha evidenciado por medio de su Espíritu Santo, que es Dios mismo, y habla y comunica lo que es propiamente de Dios. Por eso dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? A menos que el Espíritu Santo me ilumine, a menos que el Espíritu Santo me hable. Y eso es bien importante. Nosotros le hablamos a muchos niños esta semana que termina. Quizás hasta los papás les pudimos hablar. Pero ¿quién va a ser efectivo ese mensaje en ellos? ¿Podemos nosotros convencerlos, persuadirlos? Posiblemente sí. Pero es el Espíritu Santo, les convencerá, les iluminará, les traerá la luz, los salvará. Hay muchas personas que se unen a agrupaciones porque les gusta la estructura, les gusta la organización, les gustan los edificios, les gustan otra cosa. Ellos mismos dicen, yo probé en todas partes y creo que esa es la elegida. Inclusive ustedes saben que ese es el argumento de los testigos de Jehová. Descubrimos la verdadera religión. Y esta es. Y que a la vez ha venido cambiando a lo largo de los años, desde que se fundó hasta nuestra época. Ha ido modificándose, pero como las generaciones van muriendo, no se percatan. De tal manera que cada secta va a afirmar, somos la única iglesia verdadera. Soy el único predicador en la ciudad que tiene la capacidad para mostrarte la verdad de la Biblia. ¿Han conocido personas así? Bueno, tengamos cuidado. Ahora, por medio de ver a Pablo, estamos conociendo que la verdad solamente será conocida por medio del Espíritu Santo. Y no es algo que el hombre descubrió. No es algo que él dedujo de su investigación. No es algo que él alcanzó a través de toda su investigación, inteligencia y estructura, sino que al final de cuentas, Dios le lo mostró.
¿Se dan cuenta cómo es Dios quien hace todas las cosas? Es Dios quien le quiso abrir la luz de su entendimiento. Es como cuando hemos visto que Lidia, en Hechos 16, Dios le abre el corazón para que él entienda, para que ella entienda y comprenda. Cómo oramos, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, cuando dice, Dios quiera concederles arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. Es Dios quien nos las reveló y es un énfasis importante que debemos tener. Versículo número 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahí viene lo que les mencionaba. Pero Dios, el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién? Sino el Espíritu del hombre que está en él. El propio hombre conoce sus secretos, sabe lo que hay en él, sabe sus intenciones, debilidades, pasiones. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice el versículo número 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, está con mayúsculas, que proviene de Dios. Recuerden el que Dios o Jesús había prometido que enviaría cuando Él fuera al Padre, y entonces rogaría para que entonces vinieran e hicieran morada los dos, y haremos morada en vosotros. De tal manera que el Espíritu de Dios conoce perfectamente las profundidades de Dios, así como yo conozco mis secretos, mis debilidades, los anhelos, conozco los secretos que no he contado ni aún a mi esposa, y así cada hombre o cada mujer que no cuenta a nadie, solamente ustedes lo saben. Así de la misma manera lo que Pablo está argumentando es que así el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, porque es Dios mismo. Yo puedo observarte, puedo estudiarte, puedo evaluar tu comportamiento, pero no sé qué hay dentro de ti. De tal manera que lo que afirma es que solamente el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Ahora, veamos el versículo número 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Recuerden, no la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es aquí donde vamos a nuestro tercer encabezado. Ya sabemos que hubo un misterio reservado por Dios, el Evangelio de salvación, donde Cristo es el centro, que ha sido reservado para nosotros, que este fue mostrado por el Espíritu Santo, que nos lo dio a conocer. Pero ahora, en la tercera sección, Pablo va a responder o va a mencionar que solo los que tienen al Espíritu Santo pueden discernir la sabiduría de Dios. Y vean los versículos a partir del versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Tienen experiencia cuando les dicen, vamos a la iglesia, yo quiero que invitarte a la iglesia, entonces estás mal, yo tengo cosas que hacer. ¿Por qué voy a ir a perder el tiempo ahí? O no, yo tengo una reunión familiar y todas las fechas yo tengo una reunión familiar y no tengo yo tiempo para poder tomar parte de mi día para hacer eso. O para cualquier otra cosa. ¿Por qué para los cristianos es tan importante el poder leer la Biblia, conocer al Señor, hacer su voluntad, inclusive anhelar servirle? ¿Por qué es tan importante? Porque es algo que hemos recibido del Espíritu de Dios y que Dios nos ha capacitado para poder obedecerle. Amén. Pero debemos tener cuidado, porque puede que haya personas que entienden la doctrina, que conocen o entienden o pueden formular las doctrinas más complejas, pero en lugar de mostrar expectación y adoración al Señor, simplemente hacen lo que Pablo advertía en Filipenses 2:3 que leímos. Ellos se confían en sus argumentos, en su carne, en su conocimiento. Eso es muy importante, porque puede un hombre tener todos los dones, las capacidades y el conocimiento, y aún así no tener al Espíritu Santo. En lugar de rendirse en adoración, simplemente cae en todo lo contrario. El argumento es porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No está hablando Pablo que los cristianos son superiores. No, eso no es así. Simplemente han sido personas
que Dios les ha iluminado, que esto es lo que está ocurriendo aquí, la iluminación. Primero vimos cómo Dios reveló desde antes a los profetas y se hizo notorio este mensaje a lo largo de los siglos y que se tuvo su cumplimiento. Y ahora estamos viendo cómo el Espíritu Santo despierta el corazón de los hombres para que puedan comprender esos misterios de Dios. Porque el hombre natural, el hombre que no es que sea de menor categoría, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. El término griego describe a un ser humano que está en una condición natural no regenerada. Recuerden que hemos enfatizado mucho que el cristiano debe experimentar lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Y puede haber personas, y las hay, que conocen gramaticalmente el texto hebreo y griego, que conocen todo el contexto histórico, que tienen y conocen y explican de una forma tal las doctrinas, pero cuando uno ve su forma de ser, de conducirse, realmente deja mucho que desear, porque podemos saber tan poco o entender poco, pero puede hacerse el evangelio evidente en mi vida y plenamente confiar que Jesús es mi Salvador, es mi Señor, comprender que Dios reservó su palabra, anunció su evangelio, se hizo evidente con Cristo y que ahora por fe tengo esto, por medio del Espíritu Santo. Pero puede haber otros que pueden formular y estudiar tantas cosas doctrinales y decir y explicar tantas cosas, pero que realmente son personas que están muertas espiritualmente, que realmente el evangelio no es evidente, no se les ha, la clave, iluminado. No aman a Cristo y no reconocen su señorío. Y pueden ser personas que están dentro de la iglesia, y es aquí donde esta última sección debe llevarnos a la reflexión personal. Realmente he entendido que la palabra de Dios es la revelación completa de Dios, que fue reservada desde la antigüedad y que hoy se ha manifestado por medio del Espíritu Santo, y yo la he comprendido por Él, que Él ha comunicado a los hombres. Pero realmente yo soy una persona que ama al Señor, que desea hacer su voluntad. Soy una persona que tiene un corazón que considera absurdo aquello que Dios considera glorioso. Puede haber muchas personas que tienen tanto conocimiento y estudiaron en seminarios o se preparan. Recuerden que los seminarios no producen pastores. Los pastores se forman en la iglesia. Y tienen que ser la iglesia quien dé testimonio de ellos, de todos los requisitos que hemos mencionado. Así que hay profesores universitarios que describen cabalmente y completamente la doctrina de la Trinidad. Puede un historiador hablar acerca y profundamente de Jesús. Puede un filósofo trabajar con los mejores argumentos cristianos. Puede un académico conocer todos los manuscritos antiguos con los cuales se conforma la Escritura, pero puede solamente tener información y no tiene el discernimiento espiritual. Por eso habla Pablo de el hombre natural y del hombre espiritual, pero no como categorías, recuerden, y eso es muy importante porque este pasaje también da origen a muchas doctrinas misteriosas, como algunas que se hacen llamar el relámpago oriental o la iglesia del Dios Todopoderoso. No sé si han escuchado de ellas. Si ustedes ven en YouTube una película donde salen puros chinos, esos son los del relámpago oriental. Al final de cuentas, la trama te va a llevar a que Dios o Jesús vino en carne y está encarnado en una señora que está allá en China. Hay otra variación, que son la versión coreana, y que está ahí en el Zócalo, constantemente están diciéndole, ¿quieres conocer a la Dios Madre? Porque ellos distorsionan estos pasajes. De tal manera que esto se originó de un escritor cristiano, que no podemos decir que fue no creyente, porque en términos generales evidenció ser creyente, pero que sus enseñanzas produjeron ese tipo de corrientes doctrinales, y ese hombre es Watchman, y no sé si han escuchado de él. Y tiene un libro que se llama El hombre espiritual, y él habla acerca del hombre carnal y el hombre espiritual. Lo que estamos viendo es que Pablo no habla de que haya ciertas categorías que son mayores o menores, sino que simplemente algunos hombres a los cuales Dios les ha iluminado. ¿Sí, mis hermanos? Así que una persona puede conocer intelectualmente todo, puede ser elocuente, formular todo, un discurso, un sermón, liderar inclusive una iglesia, pero puede simplemente no ser creyente. Dios no le ha iluminado. De tal manera que la palabra discernimiento, yo creo que ya otras veces se los he enseñado, y muchas veces lo hago de esta manera,
Cuando ustedes toman algo y con su boca, su lengua particularmente, pueden discernir si está frío, caliente, ácido, ¿qué más? Amargo, dulce, porque tienen la capacidad en su lengua de poder, inclusive seccionada, de las papilas gustativas. De la misma manera, cuando ustedes escuchan ciertas enseñanzas, predicaciones, ustedes deben de tener la capacidad para discernir este mensaje. No es de Dios. En alguna ocasión, los meses pasados, me invitaron a un lugar donde fui. No fue un sermón totalmente estructurado y ni el más fiel al texto, pero no dijeron ninguna herejía. No fue algo que yo fuera a censurar o criticar. Puede que haya lugares donde se prediquen, como lo he mencionado, herejías. Y puede haber otros lugares donde haya una alta calidad en los sermones expositivos. Pero finalmente, nosotros mismos debemos hacer este ejercicio que hemos visto, donde debo preguntarme, ¿realmente el mundo para mí tiene o significa algo de poder para mí? Recuerden que es lo que hemos visto, lo que tenían los corintios. Para ellos era el poder, la autoridad, la posición social. Ellos querían eso en los hombres. El Evangelio dice que Cristo venció entregándose, así que es contrario a lo que muchos hombres buscan. La Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios, o el Hijo del hombre que vino para ser servido y no vino a servir a los demás. El hombre, mis hermanos, nosotros tenemos que ser reconciliados para con Dios. Y hay un contraste en un hombre natural que no ha recibido la iluminación y un hombre espiritual que Dios le ha iluminado y que para él servir a Dios es algo prioritario y que para el hombre natural aún no le ha llegado la luz. Entonces, el hombre espiritual no quiere decir que es un hombre místico, que solamente a Dios les habla, sino que es un hombre que Dios le ha iluminado. ¿Sí, mis hermanos? ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Y entonces, después del 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y no es que conozcamos todos los misterios y secretos, sino que Dios nos ha iluminado para que al venir a Cristo y a venir a su palabra podamos comprender la Escritura. Porque recuerden que la Escritura no es algo que está lleno de acertijos, porque a veces así nos los presentan. Mira, tú no puedes y ni tienes la capacidad. Necesitas ir al seminario tantos años y formarte y estudiar todos los áreas de conocimiento, de interpretación. Una de las características de la Biblia, además de la inspiración, es la claridad. Dios no escribió acertijos. Dios habló claramente, según lo que hemos expuesto, y ustedes pueden evaluarlo. ¿Fue claro lo que escucharon hoy? En esos 3 puntos, Dios preservó un misterio, el cual guardó y que el Espíritu Santo reservó, y que el Espíritu Santo es el que ilumina a hombres para que puedan comprender los misterios de Dios, que propiamente no se refiere a cosas que sean inalcanzables, sino que solamente tenemos que hacer el ejercicio. Señor, vengo a ti, a tu palabra, y quiero aprender de ti, quiero escuchar tu voz. Y empezamos a leer la Biblia y a comprenderla, y quizá tengo dudas y lo vuelvo a leer, y quizá hay recursos, diccionarios, concordancias, materiales que pueden ayudarme a poder comprender la Biblia. Y particularmente esa es la razón por la cual debemos congregar en una iglesia bíblica sana, donde se predique fielmente la palabra del Señor, porque así como se predica es lo que se impacta a la congregación. Así como otras personas pueden decir, es que yo no entiendo qué predican, porque dicen una cosa, dicen otra, van de un lugar a otro, y pueden quizá argumentar las doctrinas que se les enseña, como esta, ¿no? De que los espirituales Dios les reveló las cosas más profundas porque a ellos Dios les ama, lo cual no es verdad. Dios se las mostró a todos los hombres que el Espíritu Santo quiso iluminar. Solamente quisiera terminar con algunas aplicaciones. Y la primera, evidentemente, es que tenemos que abandonar toda la confianza en la sabiduría humana. Como hombres, quizá podemos tener limitaciones. Y recuerden lo que Pablo decía, yo no llegué a ustedes con excelencia de palabras, no procuré mostrarles elocuencia, sino llegué con el simple mensaje de Cristo y este crucificado, para que vuestra fe no sea fundada en
los hombres, sino en Dios. Entonces debiéramos evaluar. ¿Estoy sometiendo mis ideas a la palabra de Dios? ¿Los predicadores que escucho en internet realmente se someten a la palabra? ¿O son sensacionalistas? ¿Estoy permitiendo que la cultura determine mis convicciones? Porque recuerden que eso es lo que pasaba en Corinto. Ellos priorizaban a ese tipo de hombres porque es lo que la cultura decía. Debes poner tu confianza en hombres imponentes. De tal manera que la iglesia es llamada a considerar si su cultura está por encima de la palabra y preguntarse qué Dios ha revelado en su palabra. Recuerden, Dios ha revelado las Escrituras. Es la completa revelación de Dios y yo ruego al Espíritu Santo, así ustedes también, a que Él nos ilumine para poder comprenderlas, ¿sí? Evidentemente debemos maravillarnos con la gracia y el poder de Dios, con la forma en la cual Él actúa, en la forma en la cual Él preservó todo. Es decir, al leer la Biblia de forma organizada, sistemática, y conocer los que habló Isaías, Jeremías, debiéramos sorprendernos, Señor, tú reservaste esto. Y es algo que Pablo y Pedro argumentan en sus cartas, diciendo, por ejemplo, Pedro en su primera carta, diciendo, los profetas hablaron e indagaron diligentemente quién era la persona y el tiempo, pero eso se reservó a nosotros. Debiéramos preguntarnos, ¿realmente el Espíritu Santo está en mí? ¿Él me ha iluminado? ¿Realmente entiendo la doctrina o solamente lo hago o entiendo, o comprendo, o formulo o debato? Porque tengo los argumentos y realmente no me interesa ganar el alma, sino solamente ganarle a la persona. Entonces, debiéramos ver cuál es la motivación. Y acerca de la Escritura, debiéramos siempre depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos hace decir cosas raras, no nos hace entrar en trances, histeria. El Espíritu Santo nos lleva a poder conocer lo profundo de Dios. Y cuando venimos, Señor, vengo a tu palabra, ilumina, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, lo que estoy aquí. O inclusive, Señor, usa al pastor para que el domingo hable tu palabra y sea solamente lo que tú has querido hablar. ¿Se dan cuenta cómo es tan necesario? Sí, amén. Por eso es que tenemos que seguir proclamando y creer que la palabra y que el Evangelio y que Cristo es suficiente. Así que también no debemos confundir personas que tienen experiencias o dones, porque a lo mejor nosotros no estamos entre personas que tienen experiencias, porque no es parte de la iglesia. Pero podemos ver a personas dotadas, con capacidades, con dones. Pero realmente cuando se les llama, realmente no muestran fidelidad ni tienen disposición. Pueden conocer, pero no hay un amor por Cristo y su iglesia. Así que no confundamos lo que es madurez. Y debemos dejar, hermanos, que la palabra nos transforme. Amén. La Biblia habla de muchas cosas. ¿Saben que Dios en su palabra habla acerca del dinero? Acerca de cuál es el camino para el éxito. Y no son los 5 pasos, sino más bien lo que Dios verdaderamente habla respecto a ciertos temas, como el matrimonio, como el sufrimiento, como el pecado también. Es decir, la Biblia es clara, es firme y es fiel y es segura. Amén, amén. De tal manera que si podemos aprender o llevar una aplicación podría ser autoexaminarme. Realmente el Espíritu Santo está en mí, he sido iluminado, tengo un anhelo ferviente por las Escrituras. Y 2, ver esto. Si mis tiempos de devoción no existen, mis tiempos de lectura de la Biblia son vanos o realmente algunos solamente por cumplir, realmente debiéramos cuestionarnos. ¿Sí, hermanos? Sí. Oramos entonces. Amén. La próxima semana vamos a continuar con la siguiente parte de Primera de Corintios. El tema se llamó, ¿se acuerdan? ¿No lo pusieron? La sabiduría que solo el Espíritu puede revelar. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Padre, te doy gracias por tu misericordia y bondad. Señor, tú nos tienes en tus manos y yo sé que solamente tu Espíritu puede iluminarnos para creer, entender y perseverar, Señor, en la fe. Eres tú quien hace toda la obra de salvificación y nosotros somos receptores, quienes respondemos afirmativamente porque antes hemos sido regenerados para tu gloria. Y Señor, gracias por cada hermano que estuvo aquí y yo deseo que tú hayas hablado al corazón. Yo sé que hay muchas